detalles de la reforma fiscal que fue presentada este lunes en la semanal y que ha caldeado los ánimos de algunos sectores. Algunas personas están a favor, otras en contra y otros simple y sencillamente tratamos de analizarla. Para eso recibimos aquí al ingeniero Guillermo Carán, quien es experto en la materia de economía y que ha tenido diferentes cargos que le ayudan a tener todavía mejor conocimiento de esta materia. Buenos días, don Guillermo, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por invitarme. No, a usted por aceptar nuestra invitación, y queremos que usted, desde su experiencia y su perspectiva, nos diga cómo ve esta propuesta que se ha presentado el lunes del gobierno hacia una reforma fiscal. Bueno, en primer lugar, no veo que se encamine hacia una reforma fiscal. La reforma fiscal tiene dos componentes. Uno es la reforma tributaria y otro es la reforma en el gasto público. Si bien en lo presentado se hace una exposición que toque el tema del gasto público, pero la proporción de lo presentado, es decir, los espacios, el tiempo dedicado, la sustancialidad de lo presentado, te indica que más bien se le está dando importancia más a la tributación que al tema del gasto. Y si tú asocias eso al tema del presupuesto, que recientemente el gobierno presentó un presupuesto, hace poco, que incluso se llegó a decir que la ley de reforma fiscal sería como un anexo al presupuesto, lo cual significa una supeditación que no es aconsejable. Pero en ese presupuesto, en el proyecto de presupuesto, el gobierno presupuesta, perdona la redundancia, un nivel de gasto corriente 4% por encima de los ingresos. O sea, ya de por sí deficitario. O sea, estamos hablando de 53 mil millones de pesos. Y si tú a eso le sumas las amortizaciones de la deuda, estamos hablando de las cargas, que es lo que constituye las cargas fijas del Estado, las erogaciones totales equivalen a un 18% por encima de los ingresos. Entonces, ante ese cuadro, a presentar una reforma fiscal coja, en el sentido de que se le da más importancia a la tributación que al gasto, creo que no es lo aconsejable. No es lo correcto. No, o sea, que no vamos a decir lo aconsejable. No voy a decir que está mal, pero no es aconsejable. Sobre todo que tenemos años esperando la reforma fiscal. Yo no sé, bueno, acuérdense que incluso una de las primeras acciones del presidente Abinader en el periodo anterior fue un proyecto de reforma tributaria que luego retiró. Sí. Y luego se convocó el Consejo Económico y Social y se presentaron 12 reformas que luego se sumaron a 14, entre las cuales estaba la fiscal, que el presidente la asumió directamente. Entonces, después de tanto tiempo, yo creo que pudo haberse seguido un procedimiento menos traumatizante. El que me parece que se está siguiendo ahora, quizás contribuyendo al atropello de reformas que se están presentando en el ambiente. Sí. Don Guillermo, una de las partes, y voy por donde usted estaba tocando el tema de la calidad del gasto, estas reformas tienen que tener un tema comunicacional y un tema sentimental. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos sectores que van a ser afectados. Y hemos visto que prácticamente todos los sectores productivos se han expresado en contra de la reforma. Y digo, en la primera parte que usted venía, porque el gobierno ha gastado de una manera increíble el cuatrenio anterior, inclusive teniendo préstamos para utilizarlo en gasto corriente, teniendo una baja inversión pública, teniendo una no retroalimentación de las obras y generando una gran deuda externa. Con todos estos elementos que hemos podido ver, ¿no sería mucho más aconsejable que el gobierno, aunque usted dijo que no lo ha hecho, pero quiero recalcar en eso, que el gobierno hubiera hecho un ejercicio diáfano y transparente de reducción del gasto público
para luego decirle a la población y al empresariado, ya yo me amarré las manos, ahora le toca a usted. Definitivamente estás en lo correcto. O sea, un gobierno que tenga un gasto dispendioso no tiene mucha autoridad moral para imponer nuevos impuestos. Porque fíjate, ¿qué es lo que pasa con las cifras que te dije anteriormente? Cuando tú tienes que se gasta en partidas corrientes, es decir, en burocracia, más que en los ingresos, y significa que se está buscando, hay necesidad, en este caso específico, de 53.000 millones de pesos para cubrir la burocracia, pero ya te quedaste sin nada. Para invertir no tienes un centavo y para amortizar la deuda vieja tampoco. Entonces eso es un esquema que yo creo que no es aconsejable y hubiera sido preferible que el gobierno se revisara ese esquema y exactamente dijera, mira, ya yo hice mi parte, ahora voy a tener que imponer tributo, pero ya puse de mi parte y racionalicé el gasto, eliminé partidas y el gasto dispendioso, que es lo que más irrita a la población. Es una de las cosas que más irrita es que fíjate que la gente se pregunta, ¿y para qué más impuestos? Para más burocracia, para más subsidios, quienes no lo necesitan, para más publicidad, para más promoción, para muchos espectáculos. Mire, yo, y perdónenme por supuesto que yo insista tanto en tantas las veces que tengo presentaciones públicas, pero es necesario recordar, evaluar la experiencia. En el año 92 los reformistas hicimos la reforma fiscal más trascendental que se ha hecho. Todo el mundo lo reconoce, incluyendo el presente gobierno, en muchos de cuyos funcionarios llegaron a decir que iban a hacer una reforma fiscal como la de Balaguer en el 92. Cambió el Estado. Ahora, esa reforma del 92. En ese tiempo había una crisis política porque Bosch no reconoció la derrota y levantó la consigna de llevar al gobierno a Balaguer a la legalidad. Sin embargo, se hizo la reforma fiscal más trascendental y no hubo un tiro ni una protesta. Entre otras cosas, era porque había un gasto público que al contrario, Balaguer lo calificaban de tacaño, pero también por los procedimientos que se siguieron para esa reforma. Hubo un proceso de consulta y sobre todo se bajaron impuestos y se simplificaron procedimientos y la gente vio como que aquello era racional. ¿Qué es lo que no veo ahora con esta forma que el gobierno ha llevado la reforma fiscal? Creo que ha habido un atropello después de tanta espera, porque si tú me dijeras que... Está de acuerdo que es necesaria, pero no era lo que se esperaba. Y es necesaria, pero no esa reforma. Exacto. Y es necesaria una reforma que contribuya a reducir el gasto para que la gente se estimule y vea que se está gastando bien el peso que tú pagas de impuestos, que es lo que muchas veces no se tiene ahora. Y además, qué duro es tener que pedir, para invertir un peso, tener que pedir prestado. Claro. Y para pagar la deuda vieja, tener que pedir una deuda nueva. Entonces, ponte en el lugar, transfiere eso a tu economía personal. Si tú para hacer una inversión necesitas un préstamo, y si para pagar la deuda vieja, si pagar tu tarjeta necesitas pagar con otra tarjeta o con otro préstamo, está problemático. Tu problema va a continuar. Claro. Don Guillermo, usted sabe que es interesante la postura suya en esta situación, sobre todo porque usted, como fue ministro de Hacienda, pero gobernador del Banco Central, me imagino que todos estos incumbentes tienen un equipo de asesores y economistas de tal vez de los mejores. En su momento, cuando usted fue gobernador del Banco Central, me imagino el consejo que tenía de gente coordinando cualquier detalle que tuviera que ver con las decisiones que se fueran a tomar. Los que están ahora al lado del presidente no han visto eso que usted está viendo. Yo tengo la duda porque usted está planteando elementos que son tan claros y tan simples como el hecho de consultar la experiencia, como el hecho de que tú no puedas hacer una reforma que sea netamente tributaria sin recortar el gasto de inversión pública y
El gasto público, el gasto público. El gasto público. El gasto inversión público. pública no, y, al contrario, hay que y el aumentar. tema de que nosotros aquí hemos atacado la poca inversión pública que se dio en los primeros 4 años de gobierno. Sí. Bueno, tú me estás preguntando algo que yo no puedo contestarte porque yo conocí y viví el estilo reformista y de Balaguer de administrar. Había, por supuesto, una identificación ideológica, un esquema ideológico que tenía un común denominador de cómo enfrentar la cosa pública. Por ejemplo, nosotros no creíamos en la inversión pública con ahorro interno, no creíamos que la burocracia no debería ser excesiva, la publicidad era muy poca, los subsidios eran más bien directos, bueno, muñecas y bicicletas, ustedes se acuerdan que nos relajaban con eso, y las funditas eran chelitos. Pero, por supuesto, ahora hay un estilo de gobierno que es diferente, pero la mecánica interna yo realmente la desconozco, aunque... Pero tienen asesores, se salió una lista de todos los asesores. Bueno, tienen asesores, y reconozco que no olvidemos que yo apoyé al presidente Abinader en 3 ocasiones, en el 12, en el 16, en el 20, bueno, en el 4, en el 24 también. Pero ahí compartimos criterios y hay declaraciones del presidente Abinader de que, por ejemplo, con un tema muy sensible, de que sí se va a ampliar la base del INTEVIS, pero se va a disminuir la tasa. En lugar del 18%, bajarla a un nivel más razonable. 15. Yo prefiero el 10 y una universalización general. ¿Qué dijimos nosotros aquí? Sí. Pero ese mismo planteamiento lo hicimos nosotros aquí, Sí, que no sí, somos sí. economistas, Sí. ni de cerca. Porque, mira, hay muchas falacias y mitos y demagogias Ajá. en este proceso. Porque, por ejemplo, todavía se vuelve a decir que el arroz no va a pagar INTEVIS. Pero ese arroz que tú vas a comprar en los establecimientos comerciales viene en una funda cuyo papel paga impuestos. A lo mejor la factoría o la envasadora lo compró en un saco que pagó impuestos. El tractor con que las maquinarias con que se cultiva pagan INTEVIS. Las factorías pagan INTEVIS. El que no tiene INTEVIS es el producto final. Ese precio final está incorporando muchos 18%. En cambio, si incorporara muchos 10%, aunque ampliara la base y aunque se pague el arroz, y en esa ampliación de la base se incluye el arroz, pero va a estar minimizado por la disminución de la tasa. Y el presidente Abinader llegó a hacer pronunciamientos públicos, pero naturalmente... Que él es economista. Sí, pero yo no puedo, reiterándote el comienzo de la respuesta, yo desconozco la intríngula de gobierno, que yo le di un apoyo político al presidente Abinader incondicional, pero los mecanismos de decisiones no participé, ni quiero participar ya. Claro. Bueno, don Guillermo, en todo este andar del gobierno, hemos visto quizás, sobre todo en el tema económico, algún tipo de traspiés. Hoy estamos viendo un tema de el dólar a 60 nuevamente, después de que teníamos prácticamente 20 años por debajo de esos esquemas. Y pensábamos que dentro de todo este espacio íbamos a ver una reforma fiscal progresiva que tanto se ha pedido, pero volvemos a ver una reforma atacando sobre todo a la clase media, atacando a los $200 de la compra por internet, atacando el IPI, donde ahora cualquier casa estaría tocando eso. Y eso obviamente va a tener unas repercusiones, porque hay modelos que han tomado iniciativas que en vez de acelerar, lo que hacen es que desaceleran la economía, y eso le ha causado más mal que bien. ¿Qué efectos, ya de manera tajante, puntuales, usted, dentro de su conocimiento, entiende que podría traer este evento de la reforma fiscal? Y le voy a poner un solo caso de algo que uno no ve, y fue una declaración que dieron los directores de Courier, que dijeron, mira, con este tema vamos a tener menos vuelos de carga. Y si tenemos menos vuelos de carga, el esquema de ser República Dominicana un hub logístico Se cae. se cae. Entonces, esa
va a tener muchísimo más repercusión que cualquier medida, porque es una medida macro. Pero si usted no puede más o menos orientar, ¿qué cosas podemos esperar de si esta reforma se aprueba como bueno, es? Fíjate, yo creo que si lo presentado se hubiera presentado, y perdóname la redundancia, como una propuesta de discusión, estaría bien. O sea, vamos a discutir todo, vamos a ver todas las inquietudes, pero bueno, se ha presentado como un proyecto de ley, ya ayer lo presentaron, yo no lo conozco, solamente conozco las láminas de la presentación del lunes. Y aparentemente lo que hay temor es de que haya un atropello en su conocimiento, porque se está viendo con la reforma constitucional y se está viendo también con el propio presupuesto. Entonces, eso sí, definitivamente sí crea un nerviosismo en los agentes económicos. La economía se mueve por realidades, pero también por expectativas. Entonces, cuando tú tienes que hay elementos psicológicos que condicionan las expectativas, incluso hubo un año de los premios Nobel de Economía que el tema fue el manejo de las expectativas en la economía. Entonces, esto produce un nerviosismo que genera varias manifestaciones. Una de ellas es el atesoramiento en dólares, la seguridad, comprar muchos dólares, anticiparse a la mercancía antes de que suban los impuestos, importar antes de que suban los impuestos. Y otra es la contracción, o sea, yo no hago nada hasta que esto no se aclare. Por eso, y lo lamentable de esta situación es que eso no es un invento de ahora. Tenemos más de 3 años hablando de reforma fiscal y con declaraciones de funcionarios de que se iba a consultar, de que se iba a someter y exigencias de sectores empresariales. Bueno, y ayer una declaración del CONEP recordándolo, que lo que ellos propusieron un pacto que se discutiera también el gasto. Pero además no es nuevo. En el año 2012, el PLD se retiró de las negociaciones en el Consejo Económico y Social porque los sectores le plantearon, bueno, vamos a discutir está bien tu impuesto, pero vamos a discutir en qué se va a gastar ese dinero. Y ese es precisamente el problema que crea. Yo creo que hay un problema de manejo, de delicadeza, inclusive de cortesía con el ciudadano. ¿Fueron sorprendidos esos sectores ayer, el lunes, en la presentación? Yo creo que hay algunos renglones que causaron sorpresas. Por ejemplo, no. El IPI en particular. El tema del IPI, que es un tema muy sensible, porque, oye, grabar en el exceso de 5 millones sin precisar, no conozco la ley, a lo mejor la ley lo precisa, sin precisar que si es tu única vivienda, está exenta, ¿no? Si tú eres un envejeciente, si estás o no pensionado. Porque, por ejemplo, yo mismo construí mi vivienda en el año 70 y me costó 10,000 pesos. Y cuando la vendí fue por una cantidad exorbitante. Pero bueno, el que no la ha vendido y sigue viviendo, pero estoy seguro que la vivienda vale más de 5 millones de pesos. De la que compraron 10,000, pero hay mucha gente que la sigue viviendo y que va a tener que pagar por el exceso de 5 millones de pesos. Yo creo que eso es un tema que debe revisar y ojalá los legisladores frenen su impulso y ponderen debidamente, porque mucho cuidado con atropellar temas tan sensibles, porque no solamente es por el riesgo a la estabilidad política y social. Mira, por ejemplo, hace 3 o 4 años Chile y Colombia vivieron procesos traumatizantes porque solo enfocaron la reforma tributaria, no incluyeron la reforma fiscal que contemple el gasto. Pero también hay mucho de injusticia porque hablamos mucho de seguridad social y una de las cosas más importantes de la seguridad social es la vivienda. Entonces, si encima de ello le vas a pagar, le vas a imponer un tributo, creo que es delicado. Otro tema que... Agregarle, perdón ingeniero, que casi no se dice,
el efecto que ese costo del IPI va a tener en las personas que viven alquiladas. Sí. Porque el dueño Van a que ahora subir. tiene que pagar IPI, que antes no lo pagaba, no se va a quedar él con ese costo. Se lo va a transferir a la persona que está alquilada, que vive alquilada en esa vivienda. Ahí hay que enseñarle bien a la ciudadanía, porque el ITEVIS que tú cobras, tú lo puedes deducir de lo que tú has comprado, ¿no? Pero hay un problema de confianza. Por ejemplo, se habla en la propia presentación, el director de Impuestos Internos habló del régimen simplificado. Y en parte se quejó, diría yo, que a pesar de que el régimen simplificado existe desde hace mucho tiempo, solamente se han acogido 11,000 contribuyentes, que no es nada. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no hay un problema de confianza. Se teme que toda facilidad tributaria se convierte en el gancho. Recordando a Toñito Sagún, al psicólogo Toñito Sagún, que decía que en el dominicano hay una amenaza mucho con la filosofía del gancho. Y esto sucedió también con la exención del gasto educativo, la posibilidad de exención del gasto educativo en tu declaración. La gente no lo cogió. ¿Por qué? Porque entendió que eso era una forma de que te iban a enganchar y averiguarte otras cosas. Entonces la sinceridad tiene mucho que ver. Otro tema que, por ejemplo, contrasta el discurso con la realidad, así como contrasta los propósitos de seguridad social con el impuesto LIBI, que se ve raro, si no se especifica que la vivienda propia que tú has adquirido mucho tiempo está exenta, o que yo creo que es lo que debe ser, la única vivienda que tú tengas. Por ejemplo, es el tema de la bancarización y de la formalidad. Vivimos gritando con la formalización. Es más, si esta economía fuera formal, la presión tributaria no fuera 14, fuera 28, porque todos pagaran, pero resulta que la mitad no paga. Ahora, ¿por qué no pagan? Por un sistema tributario injusto, sobrecargado, pesado, con un ITV a 18%, y, por ejemplo, con impuestos a las operaciones bancarias. Que mucha gente dice, bueno, si yo soy formal, tengo que llevar mi cuenta corriente en el banco, entonces me van a aplicar el punto, creo que el punto 25% de todas las transacciones, pero eso a fin de año. Entonces, sin embargo, ese tema no se tocó en la propuesta. Por eso yo creo que me ha resultado sorpresivo algunos aspectos y que lo mejor hubiera sido que se someta a un proceso de consulta, pero hay un temor, sobre todo, repito, viendo las cosas en el espejo de la reforma constitucional, de que haya un atropello. Y tengamos cuidado, ¿no?, con atropellar temas tan sensibles como es el bolsillo y el estómago. Bueno, eso es lo que más está doliéndole a la gente. Bolsillo y estómago, sobre todo a lo que le dijeron del alcohol, déjeme decir. Alcohol, marbete, etcétera. Don Guillermo, mil gracias. Bueno. De verdad que usted hay que traerlo para una segunda Es una tanda. escuela viviente. Sí, gracias. Guillermo. Don Guillermo Garán, ex gobernador del Banco Central, ex ministro de Hacienda. Antes era director de finanzas, Era secretario de finanzas, ya ahora es ministro de Hacienda. Pero la que más me gustó fue el secretario técnico de la presidencia. Secretario técnico de la presidencia y asesor de este espacio en materia económica. Ya está nombrado de manera honorífica, ¿verdad? Bueno, ahí vienen las navidades, pero mi liquidación, claro, mi dividendo. Claro, como debe ser. El económico es rápido. Es rápido, señor. Gracias, don Guillermo. A ustedes, antes de despedirnos, quiero aprovechar para felicitar a alguien que cumple años y que es una persona que conozco desde que yo estaba chiquitica. Él es un compañero y amigo del colegio y de mi entorno. Jorge Luis Brito Alvarado. Jorgito, para ti, mi querido, que es el que me ayuda con todo mi tema de courier, déjeme decirle, el que me lleva los paquetes, todo eso. Gracias, Jorgito, te quiero muchísimo. Espero que pases un día fenomenal junto a Justin, junto a Loli, junto a toda tu gente querida y sobre todo junto a los morocotos, el combo y todos los tsunamianos. Feliz cumpleaños y nos vemos para celebrarlo en el Fashion Week, lo celebramos en el Fashion Week. Con este cumpleaños y con don Guillermo Garán aquí, nos despedimos de ustedes mañana a partir de las 6 de la mañana. Domingo que se lo diga, tempranito, a primera hora. Bye, bye.